El quebrantamiento de la ley por medio de la idolatría. Ahora llegamos entonces al quebrantamiento de la ley, ¿no es cierto? Antes de arrancar ya la quebrantaron. Cuando el pueblo vio que Moshe tardaba tanto en bajar del monte, el pueblo se congregó contra Aarón y le dijo: ven, haznos un Elohim que vaya delante de nosotros, porque este hombre Moshe, que nos sacó de la tierra de Mitzrayim, no sabemos lo que le ha sucedido. Aarón les dijo: quítenles los aretes que tienen en las orejas sus esposas, sus hijos y sus hijas, y tráiganmelos. Y todos en el pueblo se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los trajeron a Aarón. Este los recibió de ellos y los echó en un molde, y con ellos hizo un becerro de oro. Y ellos exclamaron: esto es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Mitzrayim. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante de él, y Aarón anunció: mañana habrá una festividad de Yahweh. Temprano, al día siguiente, el pueblo presentó ofrendas quemadas y trajo sacrificios de bienestar. Se sentó a comer y a beber, y luego se levantó a danzar. Yahweh le habló a Moshe: apresúrate a bajar, que tu pueblo que sacaste de la tierra de Mitzrayim se ha corrompido. Han sido prontos en apartarse del camino que les ordené. Se han hecho un becerro fundido, se han postrado ante él y le han hecho sacrificios diciendo: este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Mitzrayim. Yahweh le dijo además a Moshe: veo que este es un pueblo testarudo. Ahora deja que se encienda mi ira contra ellos y que los destruya y haga de ti una gran nación. Pero Moshe le imploró a Yahweh su Elohim y le dijo: que tu ira, oh Yahweh, no se encienda contra tu pueblo, que tú libraste de la tierra de Mitzrayim con gran poder y con mano fuerte. Que no digan los mitzritas: fue con mala intención que los libró, solo para matarlos en las montañas y aniquilarlos de la superficie de la tierra. Vuélvete de tu ardiente ira y renuncia al plan de castigar a tu pueblo. Acuérdate de tus servidores Abraham, Isaac e Israel, como les juraste por ti mismo y les dijiste: haré a su linaje tan numeroso como las estrellas del cielo, y le daré a su linaje toda esta tierra que he mencionado, para que la posea para siempre. Y Yahweh renunció al castigo que había planeado traer contra su pueblo. Enseguida Moshe se volvió y bajó del monte llevando las dos tablas de la alianza, tablas escritas en las dos superficies. Estaban grabadas por un lado y por el otro. Las tablas eran obras de Elohim y la escritura era la escritura de Elohim grabada sobre las tablas. Cuando Yahoshua oyó el sonido del pueblo en su turbulencia, le dijo a Moshe: hay un clamor de guerra en el campamento. Pero él respondió: no es el sonido de la melodía triunfal ni el sonido de la melodía de derrota, es el sonido de canciones lo que oigo. Tan pronto como Moshe se acercó al campamento y vio el becerro y el baile, se llenó de ira y lanzó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó, lo molió y lo hizo polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los israelitas la bebieran. ¿Por qué nosotros, seres humanos, no podemos guardar la ley y la quebrantamos? La respuesta a esta pregunta involucra un principio importante. Este principio es el siguiente: quebrantamos la ley porque tenemos ídolos. Cada quien tiene su propio ídolo, más de uno muchas veces. No necesitamos intentar deliberadamente quebrantar la ley de Elohim, ¿sí? Mientras tenemos un ídolo, los 3 primeros mandamientos de la ley ya están quebrantados. Con eso ya alcanza, con tener un ídolo. Y no conseguimos evitar tenerlos. Los 3 primeros mandamientos están relacionados con el hecho de no adorar a otros dioses, ¿sí? De no hacer imagen grabada, no usar el nombre de Elohim en vano. Estos mandamientos están relacionados con Elohim de manera directa. El cuarto mandamiento se refiere a Shabbat, ¿sí? Que ya hemos estado estudiando, y los 6 últimos mandamientos involucran nuestra relación con los demás. Como ya vimos, el quinto mandamiento, que es el de honrar a los padres, es un mandamiento que aplica a los dos sectores porque también habla de la honra de nuestro padre, ¿sí? Entonces, todo aquel que tiene un ídolo quiebra por lo menos los 3 primeros mandamientos. Después van a venir los demás. No podemos guardar la ley porque tenemos ídolos. Esa es la verdad, ¿sí? Porque el hecho mismo de que ya estamos quebrantando la ley implica que lo descubramos o no, los veamos o no, tenemos ídolos.
Si tenemos Elohim y no permitimos que ningún ídolo lo sustituya, ninguno absolutamente, ese mismo Elohim que disfrutamos se convertirá en nuestra habilidad de guardar sus mandamientos. Eso sería posible si no tuviéramos esa naturaleza corrupta en nuestro interior, ¿no es cierto? Pero esa sería la parte ideal. Como resultado de tener esa naturaleza, guardaríamos la ley de Elohim. Si no tuviéramos ningún ídolo y estando obviamente en una posición neutra. Entonces vemos este principio en los escritos de Yahanan también. La Besorá de Yahanan, su primera epístola, nos exhortan a guardar los mandamientos. Podemos cumplir esta exhortación porque el Berij Hadashah nos revela que tenemos a Elohim dentro de nosotros como nuestro deleite. Si no lo tuviéramos, no podríamos. El Mashiach que vive en nosotros y se convierte en nuestro deleite es nuestra fuerza para guardar la ley. Y además, el deleite de Mashiach en sí es ya de por sí la observancia de la ley, porque deleitarnos en Mashiach es deleitarnos en el Padre. Mashiach nos conduce al Padre y eso es cumplir el primer mandamiento. Esto significa que el Mashiach que vive en nosotros se convierte además en nuestro deleite, es en realidad la propia observancia de los mandamientos, concentrarnos en disfrutar a Mashiach en nuestro interior, el cual nos conduce automáticamente al Padre. Tendríamos resuelto todo el resto de los mandamientos, pero nosotros estamos siempre tratando de forzarnos, no, tengo que guardar esto, evitar aquello, someterme en aquella otra, y no se trata de eso. El primero es el que nos ayudaría, es el único que puede ayudarnos a guardar el resto de los mandamientos. Cualquier otra cosa que hagamos para guardarlo va a ser en la carne y no va a hacer la obediencia debida, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos ninguna necesidad de intentar guardar los mandamientos por nosotros mismos. Ese es el secreto del Berij Hadashah, es el secreto de las buenas nuevas, ¿no es cierto? Nuestro deleite del Mashiach que habita en nosotros se convierte espontáneamente en la observancia de los mandamientos. Ese es el deseo de nuestro corazón también. Y cada vez que cuanto más disfrutamos de Mashiach, más disfrutamos de Yahweh, del Padre y del Hijo, más nos vamos conformando a su imagen y semejanza y más ese deseo crece también en nuestro interior de manera de hacerse nuestro de forma personal y propia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Perdón que se me cruzó. Entonces, si nosotros dejáramos todos esos ídolos que sustituyen a Elohim, ¿no es cierto? No tendríamos ningún problema en guardar la ley. Si dejáramos todo eso de lado, estaríamos completamente vacíos, por así decir, no tendríamos ningún ídolo y todo nuestro interior sería ocupado por Mashiach. Si tenemos a Elohim dentro de nosotros como nuestro deleite, o sea, no es solamente tenerlo dentro de uno, porque al final de cuentas sabemos que hay muchas personas que son salvas porque ya lo han recibido, pero no por eso viven a través de Mashiach, no lo viven en su vida diaria. Entonces, además el hecho de que tenemos galardones, ¿no es cierto? Hay vencedores, hay varias cosas, no es solo salvación, sino también hay un camino de santificación que se implica, no alcanza solamente con haber sido salvos, ¿sí? Necesitamos dar los siguientes pasos. Entonces, si realmente lo tenemos en nuestro interior como nuestro deleite, si lo disfrutamos día a día, jamás vamos a adorar a otros Elohim, ya nunca más. Si alguna vez lo hicimos, perfecto, pero ahora ya nunca más, ¿no es cierto? Entonces, nunca más nos vamos a hacer ningún tipo de imagen grabada. Y cuando decimos imagen grabada, no tiene que serme, no tengo que hacerme un tótem para que se vea, para que el mundo lo vea. No, puede ser muchas cosas una imagen grabada. Puede ser una imagen grabada en mi cabeza, simplemente, ¿sí? Y tampoco vamos a tomar, evidentemente, el nombre de Yahweh en vano. Descansaríamos en Elohim, ¿sí? Honraríamos a nuestros padres también. Y de esta manera no mataríamos, no cometeríamos fornicación, no robaríamos, no mentiríamos, haríamos nada, ni siquiera codiciaríamos, ¿no es cierto? No daríamos falso testimonio. Guardaríamos todos los mandamientos de la ley porque ni siquiera se nos ocurriría transgredirlos, ¿no es cierto? Y esta observancia de la ley sería en realidad la experiencia del Elohim que mora en nosotros y que se convierte en nuestro deleite, porque su deleite es guardar la ley,
ese sería nuestro deleite automáticamente, ¿no es cierto? Por nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza se mezcla con la de él. Este es el primer principio que vemos en el relato del quebrantamiento de la ley en Shemot 31. El Brihad ya nos muestra que los fariseos, los saduceos y los escribas quebrantaban la ley, ¿no es cierto? La quebrantaban porque estaban llenos de ídolos ellos, ¿sí? Pero los discípulos de Yahshua podían guardar los mandamientos porque Elohim se había convertido en el deleite de ellos, e inclusive físicamente, ¿no? Para su fortuna, ¿no es cierto? Porque eso también fue especial. Finalmente los discípulos, incluyendo Kefaya, Hanan y Jacob, estaban llenos de Yeshua, estaban llenos de él, pensaban como él, andaban como él, ¿no es cierto? Y él se convirtió en su deleite, era su deleite diario. Como resultado, ellos observaron espontáneamente los mandamientos. Antes de recibir la ley, los hijos de Israel ya la habían quebrantado. ¿Sí? La quebrantaron porque tenían un ídolo. No tenían la intención de quebrantar la ley, como vamos a ver. La quebrantaron simplemente por el hecho de tener un ídolo. ¿Sí? Por lo tanto, el primer principio es el siguiente. La ley de Elohim es quebrantada cada vez que el pueblo tiene ídolos. División, idolatría y fornicación. Si conocemos los principios del Berija allá, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que estos tres asuntos que acabo de mencionar están relacionados uno con el otro, ¿no es cierto? La división, la idolatría y la fornicación andan siempre de la mano. La división acompaña a la idolatría y la idolatría a la fornicación, tanto espiritual como física. En realidad la división ya es de por sí una fornicación espiritual, ¿no es cierto? Porque lo que se divide se aleja y se va para otro lado. En cuanto hicieron el becerro de oro, se produjo una división entre los hijos de Israel. En el mismo momento que lo hicieron, hubo una división. Supongamos que el pueblo redimido de Elohim hubiese hecho más de un ídolo. En ese capítulo de Shemot, no hubieran hecho uno solo, hubieran hecho uno acá y otro allá, ¿no es cierto? Se habría producido inmediatamente otra división. 10 ídolos serían 10 divisiones. Las divisiones entre los creyentes se relacionan con los ídolos edificados en el nombre de Elohim, como lo fue el becerro, ¿sí? Supongamos que un grupo de creyentes se reúne para adorar a Elohim. Después de cierto tiempo, algunos hermanos infelices por la situación de su grupo en algún aspecto, vayan a saber, deciden iniciar otra reunión en la misma localidad, ¿no es cierto? En el mismo ámbito, por así decir. Esta es una división que involucra la idolatría. Shaul pregunta, ¿está dividido Mashiach? En Corintiim Aleph en el capítulo 1. En el mismo principio, bajo este mismo principio podemos preguntar, ¿está Elohim dividido? Pues estamos en la misma, ¿no es cierto? Adoramos al mismo Elohim, por lo tanto, ¿por qué debemos estar divididos? La división puede indicar o por lo menos implicar que algunos adoran algo que no es el verdadero Elohim. Por lo menos puede llegar a indicar eso, ¿sí? No siempre es tan así. Podemos adorar algo o a alguien en nombre de Yahweh sin que eso sea Elohim mismo. Además, podemos adorar algo que no es Elohim, ¿sí? Con ofrendas que deben ser ofrecidas a él, nada más, y de una manera adecuada para la adoración a Elohim. Hemos visto que la división está relacionada entonces con la idolatría. Cuando una persona comete idolatría, seguirá y cometerá fornicación. ¿Sí? Fornicación significa confusión, implica una confusión. Si alguien está confundido acerca de Elohim, lo estará también en cuanto al hombre. En la carta a Tiatira, que leemos en el capítulo 2 de Higdalut, de Revelaciones, ¿no es cierto? Vemos la idolatría y vemos también la fornicación, justamente. Normalmente son dos hermanas malignas que siempre van juntas. Si una está presente, la otra casi con certeza estará también. La fuente principal de división y de fornicación es entonces la idolatría. Aarón hizo un becerro de oro y eso causó una división. La división entre los hijos de Israel se debía a la adoración del becerro de oro. En principio, el hecho de hacer el becerro de oro fue un abuso de los dones de Elohim. Los hijos de Israel usaron el oro que Yahweh les había dado milagrosamente, por su cuenta les había hecho obtener de parte de los israelitas, hicieron el becerro. Elohim sometió a los egipcios, ¿no es cierto? Y le dio su oro a los hijos de Israel. Él deseaba que el oro dado a los hijos de Israel fuera empleado en la edificación de su tabernáculo, como veremos que va a suceder más adelante. Pero antes de erigir el tabernáculo, el pueblo abusó
de ese de eso que Yahweh les había entregado, ¿no es cierto? Usándolo para su autoembellecimiento. De esto vamos a hablar más profundo después. Después entonces ellos usaron este oro para hacer el becerro, porque primero estaba en los aretes de las mujeres. Ellos primero lo usaron para verse bien ellos mismos y luego se lo sacaron y los utilizaron para hacer un becerro. Así que vemos que el principio de la idolatría involucra el abuso normalmente de lo que Elohim nos ha dado, y en muchos casos estamos hablando justamente, sí, de los dones, y el hecho de no estar usándolos para su propósito, sino para lo que nosotros deseamos. Muchas veces tomamos los dones que Él nos ha dado y los utilizamos para nuestra vida personal, ¿no es cierto? Si no los utilizamos para su obra. Y eso es algo que, como podemos ver, es un ídolo.